Listo, entonces les decía que, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me Sí, oyen? súper bien. Listo. Bueno. Entonces les decía que la tesis central número 1 es que ustedes ya han tenido la posibilidad de conocer algunos aspectos fundamentales de al menos, si le entendí bien a Isabel Cristina, 3 soluciones. La solución de operaciones, la solución de distribución y la solución de proyectos. Lo que yo les voy a mostrar acá tiene que ver, digamos, esas soluciones hacen que los gerentes y las gerentes que las comprenden, que perciben valor en ellas, se exciten mucho frente a la posibilidad de generar resultados que sean disruptivos, que sean rápidos y que sean significativos. ¿Sí? Eso es como el primer error en el que uno puede caer cuando accede a este conocimiento. Es decir, uy, pucha, no, con esta solución de producción, esto está ni mandado a hacer para este problema que yo tengo. Entonces yo voy y lo uso, voy y lo aplico para generar el resultado. Claro, eso se explica como consecuencia de que los gerentes y las gerentes pues estamos en las organizaciones como consecuencia o nos mantenemos en las organizaciones como consecuencia de los resultados que generamos. Sin embargo, lo que yo les voy a mostrar acá es lo que está detrás de esas soluciones, que bajo mi criterio, y es la primera tesis central, lo que en realidad lo libera a uno, lo que en realidad lo lleva a uno como profesional a desarrollar una ventaja competitiva decisiva en el mercado laboral para uno mismo, no es tanto saber aplicar una solución, sino comprender el racional que existe detrás de ella. ¿Sí? Claro, el trabajo técnico de aplicación de una solución pues implica también una habilidad, digamos, racional para adaptar la solución a las condiciones particulares del caso que uno esté enfrentando. Pero aún así, ¿sí? Lo que yo quiero argumentar el día de hoy, en esta mañana, es acerca de lo que existe detrás, que es precisamente, en términos muy generales, podemos iniciar diciendo que es el asunto del pensamiento crítico. ¿Sí? Bueno, entonces, asumo que me están escuchando bien. Si no me escuchan o algo así, porque no veo a nadie, entonces me abren el micrófono, me escriben un chat o Isa me llama o alguna cosa. Acá tengo el teléfono al lado. Estamos bien, te estamos escuchando. Listo, entonces los temas que vamos a trabajar hoy es que les voy a mostrar como una breve reseña de dónde sale el pensamiento crítico. Eso no es de Goldratt, ¿sí? Los procesos de pensamiento como tal, pues lo que Goldratt hace es una reverbalización de una cantidad de cosas que ya el pensamiento humano, y sobre todo la cultura occidental, ya estaba, ¿sí? Entonces me interesa mostrarles de dónde sale eso. Me interesa también construir una tesis subsidiaria entre el pensamiento crítico y la evolución de las especies. La última tesis que Goldratt desarrolló antes de fallecer, precisamente señalaba que la restricción de toda empresa, fíjense ustedes lo universal y lo categórico que era esa idea, la restricción de toda empresa no es una máquina, no es el mercado, no es que una materia prima o no es la falta de esto, la falta de lo otro. La restricción de toda empresa es una variable que se llama la atención gerencial. Y la atención gerencial entendida como la capacidad que tiene el equipo directivo para identificar el mínimo número de cambios que tiene que aplicar con el propósito de lograr el mayor retorno posible sobre esa energía aplicada. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno mira ese concepto y dice, ¿cómo así? La restricción de toda empresa es que, sí, la restricción de toda empresa es la habilidad gerencial. Y eso es que, pues la capacidad que tiene el equipo directivo de ponerse de acuerdo en qué es lo que va a cambiar, el mínimo número de cambios para lograr el máximo impacto. Eso, cuando usted lo mira así, tiene una conexión directa con la teoría de la evolución de las especies. Es una concepción evolucionista o evolutiva de la gestión, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Y ese puente cómo se da? Pues cuando usted dice que la habilidad que tiene un equipo de personas, que la restricción de toda empresa es la habilidad que tiene un equipo de personas para causar cambios, equivale a decir, o suena muy similar a decir, que es la habilidad que tiene el equipo directivo para hacer que la empresa mute, tenga
tenga mutaciones, transformaciones. ¿Y cómo se logra el mayor retorno posible? Pues cuando esas transformaciones permiten que la organización como un todo se adapte mejor a los retos y a los desafíos que el ecosistema le impone. En este caso, el ecosistema pues son las cadenas de suministro. Vamos a hablar un poco de ese puente entre la evolución de las especies y la gerencia, y luego vamos a pasar a cómo se muestra la aplicación del pensamiento crítico en la gestión de procesos. A esta altura ustedes ya saben que lo que es en la solución de proyectos y en la solución de operaciones, Goldratt utiliza el tiempo como una variable para controlar el flujo. En inventarios también, pero utiliza el tiempo como mecanismo, como en inventarios como en un entorno que gestiona inventarios, pues lo que uno está gestionando es el inventario. ¿Sí? Lo que hace Goldratt es utilizar el tiempo también, pero como un mecanismo para decidir cuánto inventario sostener en cada uno de los nodos de la cadena. Entonces aquí, en esta oportunidad, vamos a hablar solamente de lo que son las operaciones, para finalizar con algunos casos de estudio, y pues ahí ya debemos estar cerrando la conversación. Listo, entonces, dicho eso, pues pasamos al origen del pensamiento científico. ¿Sí? Resulta que cuando uno mira la antigüedad, pues los griegos, este libro es una belleza, y este señor que se llama Carlo Rovelli, este señor, el tipo es físico, y es difusor del pensamiento científico. Tiene un texto bellísimo que se llama El nacimiento del pensamiento científico, en donde básicamente le reconoce a Anaximandro, ¿sí? A Anaximandro, como le reconoce, presenta unas razones, unos argumentos por los cuales Anaximandro aparece como el gestor del pensamiento científico, ¿sí? Como aquella primera chispa del pensamiento humano. ¿Me oyen? Se me quedó congelado esto. Sí, sí, te escuchamos. Listo, entonces voy a seguir despacio porque parece que, bueno. Anaximandro, ¿sí? Anaximandro como gestor del pensamiento científico. ¿De qué manera o cómo? Resulta que cuando usted mira la cosmología general de todas las culturas, ¿sí? La cosmología general de todas las culturas señalaba que, bueno, ¿cómo es esta vaina? ¿Cómo es el universo? Ah, fácil, el universo es que la Tierra está abajo y el cielo está arriba. Esto fue aceptado por todas las culturas, ¿sí o no? Todas excepto una, que fue la griega, ¿sí o qué? Claro, cuando uno piensa, pues el cielo está arriba y la tierra está abajo, lo primero que ocurre es que uno está representando cómo ve las cosas. O sea, uno experimenta la tierra abajo y el cielo arriba, ¿sí o no? Hay una pregunta obligada. Bueno, pero entonces si acá abajo hay tierra, debajo de la tierra, ¿qué hay? ¿Sí o no? Esa es una pregunta obligada. Y entonces salían respuestas como estas. Varias culturas tenían, no, debajo de la tierra hay unos elefantes, o no, debajo de la tierra hay... Bueno, ahí volví o no. Sí, Bueno, ya, te espere yo. fuiste y volviste. Regáleme un segundo, yo trato de cambiarme. Vamos a mirar, vamos a seguir así. Y si no, más bien paramos un momentico la grabación y yo me cambio a otra red porque es que no me está dejando aquí hacerlo como de una. Entonces voy a seguir y si vuelve a ocurrir, me esperan 2 o 3 minutos, yo resuelvo, ¿sí? ¿Me escucharon hasta los elefantes o no? Sí, hasta los elefantes. Eso, entonces las culturas decían eso hasta que llegó una gente, ¿sí? Que dijo, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Abajo de la tierra hay más cielo, ¿sí o qué? Abajo en la tierra hay más cielo. Lo que yo quiero, obviamente, pues acá no tengo tiempo para ir a fondo en en los argumentos que hay en este texto. Es un texto delicioso porque es de difusión. ¿Sí? Entonces, lo rico de la difusión, bueno, lo rico de la difusión que hace Carlo Rovelli es que es accesible a una persona que no conozca, digamos que sea ignorante en el tema, como por ejemplo lo soy yo, ¿sí o qué? Usted entra a la lectura y usted descubre la magia de cómo puede ser. ¿Qué era lo que tenía este loco y esta gente de especial
que a pesar de que todo el mundo se contentaba con explicaciones de esta naturaleza, estos locos llegaron y dijeron, no, debe haber otra forma. ¿Listo? Básicamente, solamente me interesa mostrar acá un par de señales, ¿sí? La más común, la más fácil, ¿sí? Es que cuando ellos observaban cuando ellos observaban el cielo, cuando ellos observaban el comportamiento de las estrellas en el cielo, se daban cuenta de que, claro, las estrellas salían, a ver, yo trato de hacer un dibujito aquí con otro color, una raya aunque sea, ¿sí o no? Las estrellas salían en determinado punto y daban la vuelta, ¿sí? Ok, y luego volvían a salir y daban la vuelta. En ese movimiento, pues una persona que esté pensando en entender una persona, y aquí está el espíritu del pensamiento científico, pensando en comprender qué es lo que está sucediendo, pues muy rápidamente puede llegar a la conclusión, venga, ¿por dónde están pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Sí o qué? Porque si cruzan por acá y luego vuelven y salen acá, pues uno debería suponer que de la misma manera que si uno está aquí parado, supongamos aquí viendo esta pared, y una persona pasa por detrás y luego sigue por acá su camino, su tránsito, pues uno supone de que hay un espacio por detrás, ¿sí o qué? Esa fue la intuición básica que de acuerdo con los registros que hay, Anaximandro utilizó para argumentar que la Tierra está suspendida en el espacio. ¿Se pilla? Entonces él observa y luego argumenta. Y es crítico, pues porque va en una dirección diferente a la que ha mantenido el entendimiento humano. Es una observación distinta. Bueno, ¿sí? Entonces, esa es la magia de este tipo. ¿Listo? Y entonces la pregunta aquí es, pero entonces si es esa pendejada, pues ¿cómo los demás no cayeron en cuenta? ¿Por qué las demás culturas? Por un tema de enfoque, por un tema de enfoque. Este tipo no tragaba entero, hay algo que no cuadra. Y lo que no cuadra ahí es que hay un regreso hacia el infinito, porque si usted coge la tierra y debajo de la tierra me pone una tortuga y debajo de la tortuga me pone un elefante, usted tiene que seguir así en iteraciones infinitas. Usted siempre va a tener que poner algo. Ese tipo de iteración al infinito es una señal de que hay algo que no está bien. Por lo tanto, uno tiene que pensar, eso se llama por ahí en los conceptos estos sexys que se inventan, uno tiene que pensar fuera de la caja, y fuera de la caja significa que básicamente uno tiene que ir sobre algo contradictorio, sobre algo que contradice la imagen convencional que uno tiene del mundo de la tierra abajo y el cielo arriba. Esa fue la dificultad, digamos, después de este análisis de Carlo Rovelli, la dificultad radica en que la idea de Anaximandro es una idea de ruptura, ¿sí? Por ejemplo, como para no quedarnos por allá como en la nebulosa de Anaximandro, eso mismo, ese tipo de ideas de ruptura son las que ustedes tienen ahorita con la solución de Goldratt. Cuando usted va, ¿sí? Cuando usted va, usted encuentra creencias en las organizaciones, creencias como por ejemplo el costo unitario debe ser menor, creencias como usted está capaz que me dé eficiencia local, usted tiene que sacar eficiencia local, tiene que sacarme la máxima cantidad de unidades por minuto. Ese tipo de creencias están desde el punto de vista del pensamiento al mismo nivel de este tipo de creencias, de las maneras convencionales de ver el mundo, como por ejemplo que la tierra está abajo y el cielo está arriba, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Una señal por ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, hay otra dificultad que enfrentó Anaximandro y es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que eso sea coherente y creíble? ¿Cómo hacemos para que no termine usted por allá quemado? ¿Sí? Que eso sea coherente y creíble, ¿sí o qué? Porque pues si usted acepta que la Tierra flota,
¿sí? Usted está contradiciendo una regla que conocemos bien. Si usted dice, venga, la Tierra está flotando, pues resulta que usted ahí se está yendo con algo que usted conoce y es que todo cae. Las cosas caen. Si las cosas caen, ¿usted cómo me viene a decir que la Tierra no cae, sino que flota? ¿Cómo así? ¿Por qué? Explíqueme por qué la Tierra no cae. Si pilla en cosas tan simples como estas cuestiones lo ponen a uno a pensar. ¿Sí? Lo que hizo Anaximandro fue cambiar la pregunta, por ejemplo. No preguntarse por qué la Tierra cae, no, sino preguntarse por qué debería caer. Porque es que los cuerpos pesados de nuestra experiencia cotidiana caen como consecuencia de que cerca a ellos hay un cuerpo inmenso que los, comillas, domina. Fíjese que ahí en esa explicación no aparece ni la ley de la atracción, esta cuestión de la gravedad, no, sino hay un cuerpo inmenso que los domina. Ese cuerpo inmenso que los domina hace que las cosas caigan. Sin embargo, en el espacio es otro cuento, porque de hecho, después, ¿sí o no? El cuerpo inmenso que los domina para nosotros es el Sol, que hace que se mantenga el eje de circulación de los diferentes planetas, pero el planeta como tal no cae, pues porque no tiene hacia dónde caer. Fíjense ustedes, ¿listo? Muy bien, estos argumentos lo que yo espero es provocarlos y provocarlas para que busquen a Rovelli y lo lean. Sí, aquellos de Hola. ustedes. Hola, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno, venga, yo cierro acá micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos para que, para que los demás puedan escuchar sin problema. Listo. Bueno, entonces eso para que ustedes lo exploren allá, pero lo que vamos a hablar es de esa forma de pensar, de esa búsqueda, ¿sí? De esa búsqueda continua de la mejora, del entendimiento. Vamos a aplicarlo a los temas sociales, a los temas sociales en general y gerenciales en particular, ¿sí? Ok. El otro elemento crítico para el nacimiento del pensamiento científico es que Anaximandro pudo experimentar con su maestro Tales, listo, la posibilidad de criticar las ideas. ¿Me oyen? Sí, te estamos escuchando. Bien, perdón que pregunte tanto, pero es que no sé si esta red me está funcionando. Entonces, el otro elemento esencial del pensamiento de Anaximandro es que él estuvo en un ecosistema en donde él podía criticar a su maestro, Y resulta que la crítica hace, ¿sí? Ahorita que estamos metidos en este asunto, por ejemplo, del gobierno, sobre este ejemplo entra como cuchillo caliente de mantequilla, es que entre la reverencia total y el rechazo absoluto, ¿sí? Anaximandro inaugura una tercera vía. ¿Cuál? Aquí está, la creencia total, un dogmatismo, y ojo compañeras y compañeros, que el dogma también existe en la teoría de Goldratt. Sí, hay gente que habla de estas soluciones como si fuera la verdad revelada, y resulta que esto no es la verdad revelada. Si estamos siendo consecuentes con el pensamiento científico, y Goldratt era un científico, pues entonces de ahí se sigue lógicamente que mañana o pasado mañana va a llegar otra solución que va a ser mejor. ¿Listo? Entonces, desde la creencia dogmática en un extremo y en el otro extremo el rechazo absoluto, iglesia, ciencia, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace Anaximandro es ubicarse por acá. Por acá. Lo que se llama una tercera vía, ¿sí? Y la tercera vía se fundamenta en que toda la ciencia, ¿sí? Se trata básicamente de aproximarse al conocimiento a través de iteraciones, Usted ensaya una cosa y se equivoca, ¿sí? Usted esa equivocación aprende y vuelve, Esa crítica, esa equivocación, ese descubrimiento del error se da a partir de la crítica que se da entre las personas.
Y la crítica, pues desde el punto de vista social, eso es muy incómodo. Es muy incómodo que la gente critique, porque cuando la gente critica, si critica, la gente lo que normalmente causa es dolor, lo que hace es lastimar. Y resulta que el pensamiento científico en sus orígenes, la crítica era un componente necesario, ¿sí? Y la crítica era, en lugar de que a uno le doliera, era algo que uno agradecía. Porque es que cuando alguien me critica pero la crítica no es destruir, la crítica no es decir por qué lo que usted está haciendo está mal, ¿sí? Porque esa crítica, pues obviamente sí genera dolor, ¿sí o no? Aquí la crítica a la que yo estoy haciendo énfasis es esa crítica en donde sale otra persona y le muestra a usted el error que está cometiendo, ¿sí? Ese tipo de crítica en el pensamiento científico se agradece porque crece la comprensión, porque crece la comprensión. Entonces, para yo poder criticar, yo necesito estudiar a fondo, comprender qué es lo que se ha logrado, ¿sí o qué? Y a partir de ese conocimiento, ¿sí? Sacar a luz los errores y tratar de rectificarlos. Eso, Goldratt, más adelante ustedes van a ver por lo menos un artículo que se llama Sobre hombros de gigantes, en donde precisamente él está haciendo uso de esta lógica, de esta tercera vía consistente en si usted va a criticar, pues usted no puede criticar señalando lo que está mal y por qué no va a funcionar solamente, sino pues diga lo que está mal y diga por qué no va a funcionar, pero sobre todo explique cómo podemos hacer para resolverlo. ¿Listo? Listo. Entonces ahí, de esa manera, damos fin a la primera parte básica sobre las implicaciones que tiene el pensamiento crítico, el origen del pensamiento crítico. Tenemos a Anaximandro con un espíritu orientado a la búsqueda de la comprensión que lo lleva a mirar las cosas de manera diferente, y encontramos un escenario en donde él puede someter a la crítica rigurosa sus ideas y en especial la idea de su maestro. ¿Listo? Eso, pues obviamente Rovelli reconoce a Anaximandro, pero pues también Tales tiene mucho que ver ahí, porque Tales fue el que provocó la crítica. Venga usted y critique lo que yo estoy diciendo, venga y dígame porque puede estar mal, y cuenta la leyenda que el hombre hacía eso pues porque veía el potencial que tenía Anaximandro, ¿sí? Y él sabía pues que cuando él muriera pues debería quedar alguien más, etcétera, etcétera. Ahí se genera una tradición de pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento crítico y la evolución de las especies, para esto damos salto al siglo XX. Este señor es Karl Popper, ¿sí? Yo creo que Goldratt se benefició, fue mucho lo que Karl Popper influyó el pensamiento de Goldratt, y desafortunadamente pues Goldratt decidió no reconocerle a Karl Popper públicamente esa contribución. Eso para mí es un error craso en la teoría de Goldratt, el hecho de que las cosas aparecieran como si Goldratt se las hubiera inventado. Un día por la mañana se levanta y dice, eureka, encontré esto y encontré lo otro, cuando en realidad se apoyó en varios pensadores. Uno de ellos, estoy casi convencido, 98 o 99% seguro, es Karl Popper. Y Karl Popper es un filósofo de la ciencia que se puso a pensar cómo se produce el conocimiento científico. Y llegó a la conclusión de que el conocimiento científico se produce a partir de iteraciones. Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales desarrollan su conocimiento, el conocimiento lo crean a partir de los problemas que se experimentan. ¿Sí? ¿Y qué es un problema? Un problema es una expectativa que queda insatisfecha. ¿Sí? Un problema es una expectativa que usted tiene que no se cumple. Ahí hay un problema. Esa expectativa que no se cumple, ¿sí? Generan perplejidad o asombro. Esa es la semilla del pensamiento científico, esa es la semilla del pensamiento crítico, los problemas. Aquellos de ustedes que estén trabajando o que vayan a trabajar, ¿sí? En uno u otro caso, cuando usted llegue a un sistema productivo, lo primero que tiene que hacer es identificar cuáles son los problemas, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué identifica uno cuáles son los problemas? Pues uno identifica los problemas para tratar de resolverlos, ¿sí? En la biología, ¿sí? En las entidades biológicas, ¿sí? Tratan de resolver los problemas a partir del trial and error, a partir del ensayo y el error, ¿sí? Entonces usted encuentra un problema, yo tengo estos problemas, trato de resolverlos y miro qué pasa.
Esta eliminación, la eliminación del error se da a través de la crítica. ¿Sí? Uno tiene un problema, trata de resolverlo y posteriormente lo pone a discusión crítica. Aquellos de ustedes, fíjense ustedes, esto lo escribió un Popper por allá en 1900, póngale 25 a 30. ¿Listo? Luego sale Goldratt y dice, en la mejora continua son 3 preguntas. ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Y cómo inducir el cambio? Miren ustedes cómo se parece esto con esto. ¿Sí? ¿Qué cambiar es el problema? Hacia qué cambiar es la dirección de la solución y cómo inducir el cambio es el asunto de la discusión crítica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las entrañas, el pensamiento científico, aquí se concluyen varias cosas, que la teoría de Goldratt, que es esta que estoy rayando acá, pues busca el pensamiento científico. ¿Listo? Y lo segundo que se concluye es que ese pensamiento científico, ¿sí? 100%, digamos, eso ya venía desde la misma biología, ¿sí? En donde, porque al final de su carrera lo que Popper concluye es que, creo que está en el siguiente slide, eso, lo que Popper construye, este esquema de 3 pasos, es el mismo planteado por Darwin en su teoría de la evolución de las especies. ¿Qué sucede cuando una solución funciona? Pues cuando una solución funciona, en el caso biológico, si una solución funciona, la especie sobrevive, ¿sí o qué? En el mundo empresarial, pero no es tan crítico, en el sentido de que uno pierda la vida, uno puede perder la empresa y quebrarse y lo que sea, pero desde el punto de vista de la biología, si era con la vida que uno pagaba los errores, ¿listo? Entonces, la imagen gráfica del método evolutivo, llevado a la producción de conocimiento científico es este. Es una triada, ¿sí? Así de simple. Simple no quiere decir que sea fácil, ¿sí o no? Usted coge, tiene un problema, ¿sí? Ese problema usted trata de resolverlo, ¿sí? Y luego en ese intento por resolver, usted pone a prueba soluciones. ¿Listo? Entonces ustedes con Isabel han identificado un conjunto de problemas en operaciones, en proyectos y en distribución. Y tienen una teoría tentativa de solución en donde en operaciones es el SDBR. Esta es la solución, esta es la teoría tentativa de solución, en donde proyectos es cadena crítica. Yo voy a poner simplificada porque es la que más me gusta. Y en el asunto de distribución, usted tiene el sistema pool o de reposición por consumo. ¿Sí? Allá en Medellín hay un amplio mercado, ¿sí? Hay varias empresas, por ahí vi a Isabel Cristina, incluso, mejor dicho, hay oportunidades laborales en este asunto del sistema de reposición por consumo. ¿Sí? Y lo que hace uno con esto es ponerlo a prueba. Sí, aquí está el trabajo del técnico, aquí está el trabajo del técnico en implementación o del experto en implementación o del consultor o lo que sea, que es uno agarrar este conocimiento y adaptarlo a las condiciones particulares de una empresa para ver si se resuelve el problema o no se resuelve el problema. Entonces, fíjese todo lo que cabe ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Acá tengo yo, ¿sí? Vamos a mirar la primera molécula de pensamiento. Esto técnicamente tiene varios nombres. El que vamos a usar es Proof of Concept, que se llama prueba de concepto, ¿sí o qué? Tiene otros como método indirecto de verificación de hipótesis, que es, pues, más sofisticado. Se trata de un argumento. Acuérdense que lo que hizo Anaximandro fue argumentar su punto de vista. ¿Listo? Argumentar. Entonces, por esa razón, uno tiene que aprender a argumentar las ideas que uno quiere poner a prueba. ¿Sí o qué? Uno empieza con el problema. Supongamos, en este caso simple, fíjense que como es ciencia, no hay diferencia entre lo micro y lo macro. ¿Sí? Es sistémico en el sentido de que es lógico. O sea, usted puede utilizar esto cada vez que está usted haciendo ilocuciones lógicas. ¿Sí? Bueno, cada vez que usted propone lógica,
Cada vez que usted escupe palabras que cuando se conectan forman unidades de lenguaje, usted puede aplicar esto. Entonces no hay diferencia entre estar hablando de la estrategia o de los problemas que experimenta la corporación tal. Por ejemplo, la Coca-Cola en Ecuador, no hay diferencia entre eso desde el punto de vista de la estructura lógica y lo que pasa con los 20 kilos de sobrepeso que yo tengo. No hay diferencia desde el punto de vista de la arquitectura lógica. Entonces yo tengo un sobrepeso de 20 kilogramos, ese es mi problema. La siguiente pregunta, de acuerdo con el sistema que acabo de mostrarles, ¿cuál es? Pues, ¿por qué pasa eso? ¿Sí o qué? La teoría tentativa es esta. ¿Sí? El segundo paso, que es la teoría, incluye la conjetura, que es la hipótesis, o por qué pasa el problema. ¿Listo? Para este caso, ¿usted por qué tiene un sobrepeso de 20 kilos? Porque tengo malos hábitos alimenticios. Eso no es sino grasa y cerveza la que me quepa. ¿Sí o qué? Ah, ok, usted tiene, entonces ya entiendo. Quiere decir que si esta teoría explica la realidad que usted está viviendo, debería ser posible aplicar ciertas acciones, ¿sí o qué? En este caso, por ejemplo, modificar los hábitos alimenticios, dejar la cervecita, comer fruta, verdura y pescado, ¿sí o qué? Si yo hago esto, si esta conjetura realmente explica el fenómeno, quiere decir que si yo pongo a prueba estas acciones, usted tiene que ver un efecto y es que se reduce el sobrepeso. Ahí está todo el elemento, todo el argumento de la mejora puesta desde el conocimiento evolutivo que les estoy tratando de explicar de Karl Popper y, por cierto, de Anaximandro también. Yo pongo a prueba lo que yo estoy pensando, mi teoría incluye teoría, ¿sí o qué? Mi teoría yo la pongo a prueba. Si el problema del sobrepeso tiene que ver con los malos hábitos alimenticios, si hago esto, tengo que llegar allá. Y uno utiliza esta forma de argumentar de prueba de concepto, uno la utiliza continuamente. Si usted llega a su casa, supongamos un sábado por la noche, ¿sí? Si usted llega a su apartamento, abre la puerta, ¿sí? Y presiona el botón de la luz y la luz no se prende, inmediatamente usted pasa por un ciclo de estos. Usted puede pasar por un ciclo de estos, lo que pasa es que ni cuenta se da. ¿Sí o qué? De la misma manera que las otras culturas decían, no, eso debajo de la tierra lo que hacen unas tortugas gigantescas, ya, hasta ahí me quedé, ¿sí? Paso por la vida como así, ¿sí o no? De la misma manera usted puede tratar de prender el interruptor de la luz y no detenerse, pero si usted decide detenerse, usted se va a dar cuenta que usted dice, ah, huepucha, tengo un problema, no prendió la luz, el bombillo no prende. Inmediatamente usted dice, se fue el fluido eléctrico, no tengo electricidad en mi casa. ¿Sí o qué? Razón por la cual usted inmediatamente en la penumbra busca algún bombillito rojo por ahí, o busca el reloj del microondas, o busca alguna cosa que tenga conexión con la... Y hace una prueba, usted va y mira el relojito. Si el relojito del microondas está prendido, ¿qué le pasa a su teoría? Se cae. Ya esta teoría, si yo modifico mis hábitos alimenticios y no reduzco progresivamente mi sobrepeso, esta teoría ya no es. Esta era la forma de desarrollar conocimiento científico que Popper promovió. Si yo miro el relojito del microondas y el relojito está funcionando, o si yo miro el bombillito rojo allá en el fondo del televisor y veo que el bombillito rojo está, yo digo, el problema no es la luz, hay otro problema, luego necesito otra explicación. Bueno, es una lástima no poder hacer esto presencial para poder mirar sus expresiones y saber si entendieron más o menos o no, pero pues como estamos así, voy a seguir. Entonces, claro, este loco viene, este concepto evolutivo, viene Goldratt y dice, venga, bueno, yo puedo aplicar esto, yo puedo aplicar este modelo de pensamiento científico a los problemas que experimento en la realidad. Porque como es lógica, ¿sí o qué? Como es lógica, debería funcionar. Entonces vengo y empiezo a hacer el paralelo, ¿sí o qué? Resulta que toda empresa es como un organismo de una especie. Toda empresa. ¿Listo? Es más, toda empresa tiene su propio ecosistema. Una empresa, siguiendo la analogía de la especie, una empresa es una especie, ¿listo? Una especie está en un ecosistema, la empresa también está en un ecosistema que se llama su supply chain.
su cadena de suministro. Y ya les dije al principio que la restricción, lo que limita a toda empresa de este planeta, es la habilidad que tiene el equipo directivo para hacer que la empresa cambie, mute no en el sentido del caldo ese, sino mute de la transformación, para adaptarse mejor a los retos y los desafíos que el ecosistema le pone aquí y que el ecosistema le pone acá. ¿Sí la pilla? Entonces eso como que va pegando. Usted dice, ah, eso tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? Y esto aquí ya vengo y ya nos vamos, ya vamos llegando como al nivel de trabajo que ustedes han debido pasar con Isabel. Lo que pasa es que hoy en día, los problemas que actualmente experimenta la empresa son el reflejo de creencias, ¿sí o qué? De alguna teoría que los que mandan, el equipo directivo, esa gente mantiene como verdadera aun cuando ya esa teoría haya dejado de ser verdadera. Es como si los gerentes estuvieran sobre la creencia de que la tierra está sobre tortugas. Y resulta que esa creencia de que la tierra está sobre tortugas, pues si no tiene ningún efecto en la adaptación del sistema, de la empresa al ecosistema, vaya y venga, eso no importa. Pero si esa creencia genera comportamientos que limitan la habilidad con la que la empresa se adapta a las condiciones que el ecosistema le impone, ahí sí tenemos un lío grave. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra en las empresas? Cuando ustedes vayan a las empresas o ahora que están allá, ustedes deben percibir que en todos los rincones hay conflictos tratando de mantener una creencia falsa mientras la realidad le exige una nueva. Ventas quiere que le entreguen rápido. Producción no puede entregar rápido porque tiene una creencia basada en la eficiencia local. A no ser que usted tenga un pedido con padrino, ¿sí? Que cuando yo vaya a la programación de mi planta, eso suba la fila de todas las cosas que tengo que hacer. Mi tiempo de entrega son 4 semanas. Y se acabó. 4 semanas es lo que yo puedo entregarle. Y ojo, porque son 4 semanas con un desempeño de entrega cuando nos va bien, un desempeño en tiempos de entrega del 85%, porque si a esa orden yo le pongo además la incertidumbre de los retos y los desafíos que las cadenas de suministro hoy están poniendo en los proveedores, ¿sí? Ese 85 se puede ir para el 70 o para el 60 porque no hay contenedores, por lo que me quieran decir. ¿Listo? ¿Cuál es la tesis que quiero venderles el día de hoy? Pues ese proceso de pensamiento que acabamos de ver es un camino para que ustedes identifiquen y remuevan esas creencias nocivas. Y si ustedes están de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, hay una implicación acá, que un profesional que aprende, que comprende el impacto del pensamiento científico o el pensamiento crítico en las organizaciones, es un funcionario que se vuelve un generador de mejora porque se especializa en identificar y remover las creencias nocivas que están limitando el desempeño actual. Bueno, veamos ejemplos. En operaciones, ¿cuándo tiene una operación? Voy a pasar rápido por acá, pues porque esto ustedes ya lo vieron, más bien dedicamos lo que queda de tiempo para hablar de preguntas que tengan o lo que sea. En operaciones uno tiene más de un recurso, uno tiene una secuencia de trabajo de esos recursos y existe Murphy. Cuando eso ocurre, la creencia, ¿sí? La creencia en muchas plantas de producción o en muchos servicios, eso también aplica para los servicios, es que el trabajo es liberado más temprano de lo necesario, razón por la cual el trabajo se acumula. Cuando se acumula hay más colas. Cuando hay más colas hay multitareas. Cuando hay multitareas hay cambios continuos de prioridad. Cuando hay cambios continuos de prioridad se incrementan los tiempos de entrega. Se reduce la calidad, se desperdicia capacidad, lo que nos lleva a que los compromisos se incumplan, lo que nos lleva a tener presión para permitir aún más trabajo liberado, de que se libere con anticipación, lo que hace que el trabajo sea más liberado con anticipación, lo que causa. Se vuelve un ciclo. Por eso está la ratita así. Esto es un ciclo que se repite las veces que los gerentes lo permitan. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense, tenemos un problema
¿sí? Ese problema está originado por esta hipótesis, ¿sí? La hipótesis, ustedes ya vieron esto, que eso se llama dilema, es la manera de uno expresar lo que está causando un conjunto de problemas. Y cuando miramos esta hipótesis en operaciones, ustedes ya debieron haber visto esto, es que uno quiere ser buen gerente. Para ser buen gerente, usted tiene que eliminar el desperdicio y usted tiene que agilizar el flujo. Ambas cosas son necesarias. Esto es necesario, ¿sí? Y son necesarias para usted poder llegar acá. Todo buen gerente logra reducir el desperdicio y logra acelerar el flujo. Porque hay un problema, porque para usted eliminar el desperdicio, usted tiene que maximizar las eficiencias en todos lados. Mientras que usted para poder acelerar el flujo, usted no debe utilizar las eficiencias. ¿Por qué? Pues porque si usted utiliza las eficiencias para eso, si usted usa las eficiencias para agilizar el flujo, lo que hace es bloquear el flujo. ¿Cómo así? Pues sí, esto es lo que vimos acá. Si usted libera con anticipación, haga de cuenta que esta es la empresa, vean, esta es la empresa, esta es la empresa, esta es la empresa, esta es la empresa. ¿Listo? Vamos a suponer que este puede 400, este puede procesar 400, el flujo va así, de aquí para acá. Aquí está el afuera. Sí, aquí estamos afuera. Listo. 400, vamos a suponer que este puede 300, vamos a suponer que este puede 300, supongamos 250. Este puede 30 y este puede 100. Sí, ok. Como yo mido a cada estación por separado, de manera local, y supongamos que yo tengo materia prima acá suficiente. Todo esto es un banco de materia prima. Sí, ok. Este va a agarrar las 400, pero este de las 400 solo agarra 300, luego aquí queda una montañita de 100. La primera pasada, sí, ok. Aquí va a quedar una montañita de 50 porque de estas 300 este solo agarra 250. Este agarra 30, luego aquí quedan 230. Este puede 100, pero este solo le pasa 30, entonces sobreimpuyen 30. ¿Cuántas salen? 30. Por esa razón, ¿me oyen? ¿Me están escuchando bien, cierto? El primer Sí. principio, de la misma manera que Anaximandro concluyó que la Tierra flota, el primer principio del flujo en toda operación es que en una cadena de eventos dependientes, la productividad, la capacidad máxima de todo el sistema la determina la restricción. La restricción física. Para este caso 30, para este caso este recurso que voy a pintar acá de rojo. Este recurso. El desempeño de todo el sistema está determinado por el desempeño de ese recurso. Llámelo recurso, no sé qué recurso será, no tengo ni idea. Sí, ok. Pero esa es la restricción. La productividad de todo depende de esa productividad. Eso genera unas implicaciones, eso genera una revolución en la gestión, en la manera como usted gestiona las operaciones. Pero si usted no sabe eso, si usted está pensando que la Tierra está sobre tortugas y sobre elefantes, usted sigue midiendo y sigue sacándole a la gente la sangre a las eficiencias locales. Entonces, en la medida, si usted vuelve y pasa, esta fila crece, esta fila crece, esta fila crece. Esta fila, cola 1, cola 2, cola 3. Son más grandes. Cuando las colas son más grandes, que es lo que está por acá, ¿sí o qué? El tiempo de entrega crece. ¿Listo? Y si el tiempo de entrega crece, pues usted empieza a estar fuera del mercado. Esa es la razón por la cual, si usted usa eficiencias locales, todas las partes del proceso, pues se bloquea el flujo. ¿Listo? Ya a esta altura, ustedes deben saber que... ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Viene este loco y dice sobre hombros de gigantes. Él se para y dice, ¿por qué el sistema de producción de Toyota no lo utiliza todo el mundo? Y para poder responder esa pregunta se va a Ford. Y había en el artículo original había otro que decidieron sacarlo, incluso me parece que fue de 1910 o una cosa así,
porque Henry Ford ya es por allá en el 20 o 20 o 30, ¿sí o qué? Y este ya es 1950, y este ya viene por acá en 1980, empezó en 1970, 1980, empezó sus reflexiones. Este que había acá era una persona que fabricaba fusiles para la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A vísperas de la Primera Guerra Mundial fabricaba fusiles y el trabajo de él se disparó por allá en el 18, que fue la Primera Guerra Mundial, pero este lo quitaron del artículo que salió a dominio público. Entonces viene este loco, mientras Ford utiliza el espacio, Taichung utiliza el inventario, Goldratt viene y usa el tiempo, ¿sí? Yo me imagino que ustedes ya se leyeron este archivo, si no se lo han leído, se lo recomiendo, léanlo, pero de nuevo, no piensen en la superficie, en la técnica, piensen en cómo Goldratt explica su pensamiento crítico, en cómo él explica sus argumentos. Entonces vamos a mirar, viene el experimento, ¿sí? Entonces fíjense, la misma lógica, los procesos de la operación no están bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque existen oscilaciones frecuentes entre la eficiencia y la velocidad. Cuando quiero velocidad, promuevo velocidad, pero como me están midiendo eficiencia, me devuelvo eficiencia. Si esta teoría explica la realidad, quiere decir que si yo aplico la solución de tambor amortiguador cuerda simplificado, si esto explica la realidad, quiere decir que si yo hago esto, tengo que ver esto. Que los procesos están bajo control estadístico. ¿Sí me siguen hasta ahí? Bueno, entonces vamos a ver cómo. Entonces, este material yo lo diseñé, es el mismo material que utilicé en la otra sesión, y entonces pues está escrito como para que ustedes lo lean, como una especie de manual de consulta. Yo no me voy a ir leyendo todo esto, sino que voy a mostrar los aspectos básicos. Por ejemplo, los 4 principios de flujo que están en el artículo son una decisión política, y es que el flujo es lo más importante de todo. 2, una consideración técnica, que es el asunto de cómo evitar la sobreproducción. Una guerra a muerte contra las eficiencias locales. Y finalmente un mecanismo que permita identificar y remover continuamente las fuentes de perturbación al flujo. El 80%, compañeras y compañeros, el 80%, si no es más, de los beneficios de la solución de producción o de operaciones, más bien. ¿Por qué dudo? Porque producción es un subconjunto de las operaciones. Usted también puede encontrar servicios acá, y la solución de operaciones le aplica también los servicios casi que uno a uno. Es decir, un buffet de abogados, usted puede aplicar esto. No sé, un bar, se puede aplicar esto. Qué sé yo, qué otros servicios habrá por ahí, usted puede aplicar esta vaina. ¿Sí? Okay. El 80% mínimo de los resultados aparecen del 4º principio de flujo. Y resulta que en la realidad hemos visto que la gente con los resultados que tiene acá se duerme. Con los resultados que tiene el segundo, con eso queda satisfecha o satisfecha. Bueno, tengo varios clientes así. Entonces la implementación comienza con 2 elementos. Primero, muéstreme el mapa del flujo, y segundo, muéstreme el concepto de kit completo, que ustedes ya lo debieron haber visto en proyectos, ¿sí? Y este es el ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos en el municipio de Guayaquil, trabajando con la alcaldía, ¿sí o qué? Usted coge y define los pasos del proceso. Vamos a recibir el documento, lo vamos a evaluar, vamos a analizar el caso, vamos a probarlo, vamos a capturar, vamos a escribir y vamos a enviar al ciudadano de nuevo. Y usted con eso, así, bolita, flechita, bolita, no necesita más. El proceso usted lo diseña con estas herramientas. Luego usted dice, listo, ¿qué pasa por ahí? Imagínense que eso es una carretera. ¿Qué tipo de carro pasa? No, pasa el Renault 4, que se demora 7 días porque es muy chiquito, pasa una buseta que dura 20 y pasa un tractor que demora 30. Por ahí son casos fáciles, más o menos, y difíciles. Ese es el tipo de tráfico que va a sostener esa avenida, ¿sí o qué? Entonces, cuando usted piensa así, ya tengo el tiempo. Mire que aquí ya tengo la variable tiempo, ya la agarré para usarla, ¿sí o qué? Cuando yo hago eso, puedo, bueno, aquí los elementos de kit, que ustedes ya saben qué es eso, ¿sí? Full kit básicamente es, para yo evaluar los documentos, usted me tiene que entregar esto, esto y esto. Si me entrega 2 o si me entrega 1, no arranco. No arranco porque tengo que tener el kit completo, full kit. No es incomplete kit, es full kit. Entonces, si son 3 siempre y bien hechas. Yo ni siquiera voy a revisar si eso está bien hecho. Usted me lo pasa y yo empiezo a trabajar.
¿sí? El control de calidad normalmente se sugiere que esté en la fuente, ¿sí? Listo. Entonces cojo el tiempo, cojo el kit y vengo y digo el control de línea roja. ¿Cómo funciona el control de línea roja? Yo cojo y digo, supongamos que tengo 9 días un caso, 15 días el otro caso y supongamos 30 días el otro caso. ¿Qué sucede? Que yo cojo esas magnitudes de tiempo y digo 3, las divido en 3 partes iguales. ¿Sí o qué? Las divido en 10 partes iguales, en 3 partes iguales, y luego vengo, cuando divido eso así, tengo unos umbrales. Espérate. Tengo umbral y umbral. ¿Sí o qué? Lo que estoy haciendo parece una bobada, pero es crítico para la transformación cultural de cualquier empresa. ¿Sí? Tomarme mi tiempo para hacer los colorcitos. ¿Sí? Ok, listo. Ahí quedó. Entonces yo de esta manera, yo digo, vea, si entra un Renault 4 y hoy es primero, este debe salir el 10, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que entre el primero y el 4 va a estar en verde, y así sucesivamente, ¿sí? Si entra no sino una buceta más grande, entonces de la fecha 1 a la 5, de la 5 a la 10 y de la 5 a la 15 va a estar verde, amarillo, rojo. Si han pasado más de 9 días y yo no he entregado, estoy en negro. Esto que les acabo de mostrar, uno tiende a pasarlo como por encima, pero esto es vital para la solución, porque esta es quizás la herramienta más poderosa para la gerencia, lograr un cambio cultural de esta forma. Miren ustedes un televisor, esta es una planta que está en Bogotá, haga de cuenta un aeropuerto, solo que ahí no hay aviones, sino que ahí lo que hay son otras cosas que están fluyendo por ese sistema. Entonces, con ese código de colores, yo tengo un mecanismo de choque que me permite priorizar. Ustedes van a ver que TOC es igual a enfoque. ¿Cómo hago yo para decir TOC, para describir la teoría de Goldratt en una sola palabra? La teoría de restricciones permite que uno se enfoque. Entonces yo vengo, monto el Excel, ¿sí o qué? Y como le pongo los colores, yo ya sé que primero debo trabajar en estos, luego voy a trabajar en estos y luego elijan qué trabajar de todo lo verde. Eso es lo primero. Lo segundo es que usted puede medir el control del caos que hay, el control del caos. ¿Cómo? Mire el código de colores. Esto era una planta de Medellín precisamente. Sí, fíjense que en este momento, en el tiempo de aquí para acá, la barra, el tamaño de la barra eran órdenes de producción. Entonces fíjense que mientras por acá el promedio podía estar como por acá, sí, por aquí se subió como por acá. O sea, en promedio estaban trabajando como el doble de órdenes, e incluso acá al final, pues eran muchísimas más, y usted lee qué tan controlado está el flujo. Si tengo negros, si tengo órdenes en estado negro, el proceso está fuera de control. Si la franja roja es superior al 10%, el proceso está bajo control. Entonces este proceso, a pesar de que no estaba bajo control, fíjense ustedes que aguantó el trancazo de este periodo de tiempo en donde la cantidad de órdenes prácticamente se triplicaron o se duplicaron, ¿sí? Y sin embargo, hay muy pocos negros comparativamente hablando con la primera parte, y la franja roja, pues sí está, digamos, como en un 20-25%. ¿Listo? Entonces, mire todo lo que saco del colorcito del código de colores. Y lo que le digo a la gente es, usted actúe primero en lo que esté más próximo a vencerse y luego lo que esté más lejos a vencerse. Eso es una revolución. Eso es como empezar a hacer, eso es como empezar a reflexionar, no desde el punto de vista de que la Tierra está sobre tortugas, sino desde el punto de vista de que la Tierra está flotando en el espacio. Es un océano azul. Usted empieza a ver la realidad de otra manera. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando yo vengo, viene el principio 4. Aquí les escribí varias cosas para que lean, ¿sí o qué? Pero a mí lo que me interesa es, esto es real también, estos son los casos, el tipo de trámite, ¿sí o qué? El código de colores, véalo acá. Y cada que esto entraba negro o a rojo, usted responde una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué entró negro y rojo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba esperando? Eso ahí, ¿qué onda? ¿Qué sucedió?
Cuando usted hace eso, muy rápidamente, usted logra esto. Este es un tablero de control, dashboard, si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? En donde que me permite a mí ver el sistema a la luz del flujo, a la luz del flujo y a la luz de la gestión de la restricción. ¿Cómo está? Escúchenme. ¿Cómo está el equipo, no individual? Porque individual no es la gracia. La gracia es lo que se hace de manera cooperativa. Entonces, con este tablero de control yo miro cómo está el equipo que trabaja sobre este proceso sincronizándose, ¿sí? Mido el desempeño en tiempos de entrega, mido el control del caos y tengo el Pareto. Este es el Pareto, este Pareto se llama Pareto de fuentes de perturbación al flujo, donde aparece la que más se repite a la que menos se repite. ¿Para qué le sirve a uno eso? Pues para diseñar y ejecutar iniciativas de mejora que le peguen a esto. Si yo hago una iniciativa de mejora, esta es la suma total. Pero si yo le pego a esta iniciativa de mejora, no, espérate, que eso ahí. Si yo le pego a esta fuente de perturbación, el sistema como un todo va a ser más estable, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ford? ¿Qué fue lo que hizo ONO? ¿Y qué fue lo que Goldratt se mamó de decirnos que teníamos que hacer? Que identifique la fuente de perturbación y elimine, identifique la fuente de perturbación y elimine. Estas X que estoy poniendo acá fue lo que hicieron la solución de Ford, lo que fue, y la solución de Tajichiono, lo que fue. ¿Sí o qué? Esa es la valía de ese artículo. Bien. Casos prácticos, la mayoría de casos son fallidos, la mayoría de casos uno tiene muchos problemas porque la gente no entiende, porque la gente no estudia, porque la gente no lee, porque la gente, o porque uno no explica bien, o porque no hay química, o por lo que sea, ¿sí o qué? Pero cuando usted empieza a implementar, mire este caso, por ejemplo, la implementación arranca acá, usted ve la tendencia. Este es el gráfico de desempeño en tiempos de entrega, ¿sí? En muy poco tiempo, miren el sitio, miren la tendencia aquí hubo una pequeña caída, pero luego sube, hay otra caída, pero luego sube, ¿sí? Pero luego sube y no cae tanto, pero luego usted aquí, digámoslo aquí, en este periodo de tiempo es el desayuno. Aquí le dieron a usted el desayuno. Usted ya ve, aquí ya ve, usted ve algo raro. Usted ya ve algo raro en la tendencia. Es decir, usted no tiene que esperar 5 años para ver resultados con esto. Si usted va y lo aplica como debe ser más o menos bien, usted muy rápidamente muestra en el desayuno cómo va a estar el almuerzo y cómo va a estar la comida. ¿Sí o qué? Entonces eso es muy importante porque los resultados son rápidos. Usted aquí no tiene que pagar para ver nada. Bien. Esta es la ampliación de la otra. Miren esto, en este momento, esto fue una empresa en Medellín también. Empezamos la implementación acá. Este software era nuevo en ese momento y de una vez usted mira la tendencia. Usted de una vez la gráfica le habla. Estos fueron 3 empresas. Guayaquil, Quito, Guayaquil. Esta era otra división en Guayaquil. Y mírelas. Entonces esta implementación estuvo como por acá. Empezamos. Si venían muy bien, hubo una caída y luego se retomó. ¿Sí? Y este es un caso en Colombia, este es el Evita de una empresa con la que trabajo yo en Bogotá, ¿sí? Que en los últimos años, el 2019 fue un poquito más plana y el 2020 volvió y creció. Esta gente es una empresa muy juiciosa. Esta es la imagen de este comité, se llama Comité de Excelencia Operacional, en donde ellos lo que hacen es mirar el comportamiento del flujo e identificar y remover las fuentes de perturbación que lo están atacando. ¿Sí? Esta empresa es un caso emblemático en Colombia. Y aquí me interesa, pues más allá de la opinión y de esa cosa, más allá como me interesa que ustedes miren las expresiones. Es un testimonio real. Y me interesa el fondo más que el reconocimiento que hace, la ayuda que recibió. Nuestra empresa se encontraba estancada, 35 años en el mercado. Nuestros departamentos estaban desconectados. Se vivía un óptimo local, donde cada persona se concentraba en su pedazo del proceso y básicamente sobrevivíamos aisladamente. Simple y Práctico es mi empresa, nos ayudó a tener un espacio para comunicarnos, nos ayudó a tener un espacio para comunicarnos y sensibilizarnos. ¿Ante qué? Ante los desafíos. A potenciar las habilidades y a compartir, ¿sí?
y hacer más, y más que ser diagnosticadores de problemas, convertirnos en promotores de soluciones. Andrés, bueno, en los primeros 3 meses hemos vivido cambios tangibles. Hablamos otro idioma, los equipos han despertado. Desconexión, despertar de un letargo. Estamos expuestos a una autoselección natural, donde se siente la proactividad. Estamos combinando nuestra experiencia con la estructura de la metodología y bueno, y entonces ya quiero seguir trabajando. Listo, perfecto. Entonces fíjense que uno aquí viene y dice, si esta teoría explica esta realidad, quiere decir que si yo hago esto, tengo que llegar acá. Ya les mostré algunos ejemplos de procesos que están bajo un nuevo control estadístico. Les dejo esta como para que trabajen y con esto y un bizcocho a desayunar. Cuéntenme, preguntas. Bueno, excelente. Yo creo que ahí hay muchas cosas que debemos hacer como esa interacción. Yo quiero de pronto